Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, una contrarréplica de domingo, pero de domingo muy especial, porque vamos a hacer una contrarréplica temática, no de un tema de fondo, como hemos hecho en alguna ocasión, sino de actualidad, de máxima actualidad, diría yo. Como supongo que estaréis ya al tanto, ya sé yo que los contraescuchas es la audiencia mejor de toda la radio en lengua española y la mejor informada también. Así que estoy 100% convencido que estáis al tanto de lo que sucedió en el despacho Oval de la Casa Blanca el pasado viernes. Fue algo, en fin, sorprendente, total y absolutamente inesperado. Estaban en una reunión, no diré rutinaria, porque no hay nada rutinario en todo lo relativo a la guerra de Ucrania, pero sí una reunión programada, esperada, una cumbre de la que en la contracrónica ya os hablé a lo largo de la semana, entre Volodymyr Zelensky, por un lado, por otro J.D. Vance, el vicepresidente, y por último el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que actuaba de anfitrión. En principio la reunión iba a ser para terminar cerrando el acuerdo de los minerales y que a partir de ahí, bueno, pues se llegase a este acuerdo de paz o por lo menos a un alto el fuego. Iba a ir todo en principio como la seda, habían llegado ya a un preacuerdo y escenificaban la firma del acuerdo final o por lo menos el compromiso final delante de la prensa. Iba a ser, de hecho, la reunión definitiva. Luego tenían previsto un almuerzo y una rueda de prensa conjunta. Bien, antes de empezar todo eso, estaban los tres en el despacho Oval, que por tradición, antes de empezar con este tipo de cosas, reúnen a algunos periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y responden a algunas preguntas de la prensa. Bien, pues a partir de ahí todo empezó bien y a partir de ahí la cosa podríamos decir que se volvió loca. El tema se está hablando muchísimo de él en el largo de los últimos 2 días. Esto sucedió el viernes, estamos a domingo. Las redes sociales, como os podéis imaginar, han echado fuego estos últimos 2 días. También la televisión, la prensa escrita, en fin. No ha habido periódico en el mundo que no haya llevado esta historia en primera plana el sábado. Vamos, creo que debería ser un periódico deportivo o algo así. La cuestión es que había pensado en principio hacer una contrarréplica en directo a través de X. Pero estas contrarréplicas en directo a través de X, yo sé hacerlas solo en audio, pero en vídeo, que como bien sabéis empecé a hacer esto hace solo un par de meses, pues todavía no tengo muy claro cómo poderlo hacer para que quede bien. Así que nada, miré en el WhatsApp de la contra, o sea, el número antes de nada es el 690-827909 y vi que me habían llegado unas cuantas notas de voz. Así que pensé que podía ser un domingo perfecto para hablar de este tema, que veo que entre la audiencia, y más habida cuenta que la Contracrónica es un programa que está centrado básicamente en temas internacionales, vi que la audiencia pues ya me ha enviado unas cuantas reflexiones muy valiosas. Pues eso mismo, esta semana, a lo largo de esta semana, entiendo yo, bueno, estoy seguro al 100% que hablaremos mucho más sobre esta historia, pero esto que nos sirva de primer bocado. Bien, os repito el número de WhatsApp porque la semana próxima volveremos donde lo dejamos esta semana, o dejamos la semana pasada, mejor dicho. Es decir, estas contrarréplicas de fondo que tanto nos gusta hacer, de temas de ayer, de hoy, de siempre, que, bueno, voy acumulando y pues cuando les llega su hora salen. En este caso han sido todos lo que vamos a escuchar ahora son todo notas de voz que me han llegado a lo largo de los 2 últimos días. Os doy el número 690-827909, ya sabéis, con más 34 delante. No quiero quitar ni un minuto más a la audiencia, a los contraescuchas, así que dicho esto pasemos ya a la contrarréplica. Vamos a empezar con Juan Carlos. Juan Carlos es un contraescucha que está en Miami y que nos habla, pues eso mismo, del espectáculo de este viernes en la Casa Blanca, especialmente entre Zelensky y J.D. Vance, con el aporte estelar, sobre todo al final, de Donald Trump. Solamente quería hacerte un comentario rápido sobre lo que sucedió hoy entre Zelensky y Trump Vance, que realmente me dejó flipado. Y dije, no puede ser, que es lo que estoy viendo. Eh, y es solamente un comentario rápido para, eh, no sé, quisiera saber si estás de acuerdo conmigo o qué opinas tú. Pero yo he escuchado mucho ahora la prensa de por fuera, ¿no? Europea,
francesa, española y tal, diciendo, no, porque si es una cama que le tenían preparado a Zelensky, obviamente, eso fue Vance y no sé cosa, la agresividad de Vance y no sé cuánto, no sé cuánto, y que si para aquí, si para allá, que si para ti, que si para acá. Bueno, pero yo me puse a ver todo desde el principio, bien, 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 en inglés, todo para ver qué es lo que pasaba. Y realmente me quedé sorprendido porque mirando bien todo detalladamente, me di cuenta que en realidad, bueno, Vance estaba dirigiéndose a la prensa. Eso era un momento para la prensa. ¿Ves? Esa es como decimos, la foto de familia. Llega el presidente, Zelensky, la oficina oval, se hace todo que no es una conferencia de prensa, sino más bien son palabras a la prensa y tal. Iván se está explicando, bueno, de la democracia y de la diplomacia, la importancia de la diplomacia, que hay que buscar la solución y bueno, hasta ahí todo bien. Pero de pronto Zelensky va y lo interrumpe, déjeme hablar, y todo empieza muy bien, muy calmado, diciendo sí, pero bueno, mira, Putin, nosotros fumamos un tratado tal día, y bueno, incumplió tal tratado, no hizo, incumplió tal parte, incumplió la otra. Bueno, en resumidas cuentas, que de qué diplomacia estamos hablando, o sea, más o menos lo que le quiso decir fue, yo ya lo estoy contando en mi forma, ¿no? Pero bueno, lo deja a Vance, no solamente lo increpa, sino que además lo interroga y lo deja en una situación, o sea, lo deja esperando una respuesta que Van tiene que dar a lo que ha dicho Zelensky en frente de la prensa. O sea, ahí es donde Vance pierde todos los papeles y yo pienso que ahí es donde él, bueno, crema, o sea, es que le dice, pero. Y es que empieza toda la discusión y además Zelensky eh, sigue interrumpiendo después, ok, Trump se mete en la discusión que hasta ese momento estaba callado y, y Zelensky comienza a interrumpir, discutiendo como si estuviera discutiendo en un bar con un amigo, ¿entiendes? Ahí que un amigo que más o menos te lleves mal, y está discutiendo ahí en un bar y se interrumpen el uno al otro y no se dejan hablar y todas esas cosas, y no se da cuenta de que están en la oficina bar delante de la prensa. O sea, es como que Zelensky, a mí, no sé, me parece muy sospechoso que se haya dejado este, llevar así por las emociones, o no se había dado cuenta de que tenía que callarse en un momento. O sea, y sí, desde un punto de vista, si lo puedes mirar así, sí fue una falta de respeto, porque no era el momento de increpar así a la vicepresidenta, que yo no veo tampoco porque tenía que meterse, pero bueno. Y ya, eso era simplemente una reunión para la foto de la prensa, ¿ves? Y eso se debió haberse discutido seguramente que ya en privado, sí, Zelensky le decía todo eso a Trump, sí, seguro que sí, le decían, sí, claro, hombre. Pero eso se discutía en privado. O sea, todo eso, esa discusión tenía que haberse realizado en privado y yo no sé cómo. Entonces ya tengo mis dudas realmente de que si realmente Zelensky lo provocó expresamente, porque él sabía que el tratado, más o menos, que él no va a recuperar jamás el Donbass. Bueno, las regiones del Donbass. En fin, eh, quizás y por qué no, eh, claro, lo que le salió mal la jugada, pero era provocar cierto debate delante de la prensa con un razonamiento que al principio era lógico y seguro, y tiene razón en lo que estaba diciendo. O sea, él pensó que con el poder de la razón iba a manipular a Trump y a la prensa en los Estados Unidos, pero le salió mal la jugada. Y por eso pienso que en realidad no fue una cama que le preparó Vance y a Zelensky, sino más bien fue al revés. Y bueno, esa es mi simple opinión.
Un saludo a ti, a los contraescuchas y bueno, chao. Agur. La reunión entre Trump y Zelensky, los que la hayáis visto, tanto en su versión abreviada como en la versión completa, veréis que empezó sin contratiempos. Le vino a decir Trump que, bueno, pues que valoraba mucho trabajar con los ucranianos, que era un gran compromiso el que tenía de Estados Unidos. Por momentos parecía uno que estaba escuchando al mismo Biden, ¿no? Y que por supuesto seguirían haciéndolo, que no habría ningún problema. Esto estamos hablando de Ucrania y del acuerdo minero. Nada más. Zelensky ya sacó unas fotos de unos ucranianos maltratados como prisioneros de guerra. Trató Trump de empatizar con él y le vino a decir que pues sí, efectivamente es algo difícil tener algo así. Pero luego la reunión, que ojo, la estaba viendo medio mundo, en directo. Bueno, yo estaba en ese medio mundo. Se convirtió en una serie de recriminaciones un poco sin sentido, se desmadró, y el punto de ruptura, el punto de desmadre, fue cuando el vicepresidente, cuando J.D. Vance, intervino para defender la diplomacia de Trump. Que Zelensky no había cuestionado en momento alguno, que era lo peor de todo. Decías, bueno, este tipo a qué viene con esta furia cuando el otro no le ha cuestionado su diplomacia. Y lo que hizo Zelensky entonces fue enumerar los numerosos altos el fuego y acuerdos de paz que Putin pues, ha hecho trizas a lo largo de los últimos años, y en esencia le vino a preguntar a Vance si esta vez sería diferente. Nada más. Le dijo, bueno, más le llamó JD, le llamó por los iniciales de su nombre. Le dijo, esta vez, ¿por qué tiene que ser diferente? Si este hombre, si por algo se ha caracterizado, ha sido por romper todo lo que acuerda. Vance a partir de ahí ya se desahogó con Zelensky, le llamó irrespetuoso, le dijo que anda escaso de efectivos, de manpower, y que, bueno, ya el colmo de la desfachatez fue cuando le dijo que a los visitantes que llegan a Ucrania, los visitantes extranjeros, especialmente políticos, que les hace creo que lo llamó recorrido propagandístico, un propaganda tour exactamente. Luego, a partir de ahí es cuando entró Trump en toda esta historia. Le pareció que molestarle muchísimo que lo que pasa en Ucrania va a terminar afectando a Estados Unidos, lo cual yo creo que es obvio. Que deberían preocuparse también, no ya solo por Ucrania, sino por su propio país. Y es en este punto cuando le dijo, no estás ganando, no tienes cartas, tu país está en serios problemas, en fin. Aquí habría que preguntarse por qué el vicepresidente, que no olvidemos, es el vicepresidente, no el presidente, intentó provocar una pelea en vivo y en directo. Vance lleva días, porque esto si fuera de nuevas nos sorprendería a todos, pero es que no es de nuevas, caray. Lleva días comentando en su cuenta de Twitter, de X, que son temas sobre esto Ucrania y sobre el propio Zelensky. Vamos, los tweets de Vance, o los posts que se llaman ahora, son indistinguibles en muchos casos a los que publica la gente cercana al Kremlin. Es decir, ya sabemos la historia, que Ucrania se tiene que rendir porque la guerra la tiene perdida, etc. De hecho, la semana pasada, J.D. Vance despachó la invasión rusa pues poco menos que como una simple rivalidad étnica en un país lejano. Como bueno, tampoco vamos a meternos en guerra y gastar dinero por una rivalidad étnica en un país lejano. Una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. De hecho, cuando le tenía delante, se le notaba la hostilidad y le estaba reprendiendo a Zelensky pues poco menos que como si fuese un niño que llega tarde a la hora de la cena y que se merece la reprimenda de sus padres. Le insistió una y otra vez en que Zelensky no era agradecido, que poco menos que le debería dar vergüenza por la ayuda estadounidense, y la verdad es que eso es mentira. Es más, en el curso de la conversación le dice, es que no has dado las gracias. Lo dijo un montón de veces, a lot of times le dijo en inglés. Un montón de veces he dado las gracias, no solo a Estados Unidos, sino a todos los aliados que tenemos. Lo ha hecho en innumerables ocasiones. A Iván se estaba mintiendo a propósito y yo creo que lo sabía. Cuando Zelensky le dijo que sí que había agradecido muchas veces eso, y el otro escapó por la tangente y le vino con la coartada esa de que no había dado las gracias en esa ocasión. Hombre, no se va a poner Zelensky un cartel en la frente que diga muchas gracias, thank you very much, así, en la frente para que, antes de nada. Lo ha agradecido en muchas ocasiones, pero justo ahí, en ese momento, no lo había hecho. No lo sé, es posible
que si Zelensky hubiera sido algo más prudente, es decir, que hubiera querido tranquilizar la cosa, apaciguar la tensión que había, sobre todo a partir de la intervención de Vance, agradeciendo de nuevo a Estados Unidos y, bueno, y cediendo el paso, dando la palabra a Trump, es decir, digamos, salir del paso lo mejor posible y quedarse con la humillación. Pero claro, esto es fácil decirlo y cosa muy distinta es hacerlo, cuando llevas 3 años de guerra. Más aún en Zelensky, que como hemos tenido oportunidad de ver es un tipo especialmente duro, caray. Recordemos que lo primero que le ofrecieron a Zelensky en el año 2022, en febrero de 2022, fue salir del país. Le ofrecieron los franceses, los británicos, los alemanes, todo el mundo. Zelensky podría haber pasado esta guerra en Polonia, podría haber pasado esta guerra en París, podría haber pasado esta guerra en Londres, en el mismo Washington. Y dijo que ni hablar. Que él se quedaba allí a combatir como el primero, a pesar de los riesgos evidentes que existían de que le matasen. Ojo, y tienes delante al Servicio de Seguridad del Kremlin, que no son precisamente unos aprendices. Pero, como en el caso de la misma guerra, o de la guerra en sí, Zelensky no fue el responsable de la pelea en el despacho Oval. Y creo que a la vista está cualquiera que lo vea. No lo sé, un tipo que lleva 3 años jugándose la vida. El tipo, personal, que le han intentado matar en no sé cuántas ocasiones, que debe de llevar una auténtica legión de guardaespaldas y no debe fiarse de casi nadie, porque cualquiera podría ser un traidor. A ver, ¿se supone que alguien así debe agachar la cabeza ante semejante humillación? Esa es la pregunta. En tanto que Zelensky es el presidente de Ucrania, es decir, no es Volodymyr Zelensky, un ciudadano ucraniano que se dedica a, qué sé yo, a servir hamburguesas en una hamburguesería de Nueva York, sino el presidente del país. Si le humillan a él, están humillando a todo su país. Bien, esto lo han entendido bien los ucranianos, que esto lo pudimos ver ayer sábado, se han volcado, le apoyan sin fisuras, se han puesto todos del lado de su presidente. Pero vamos, que no hacía falta ser ucraniano, para lo que lo de ayer te indignase, según lo oyes. Basta con tener ojos en la cara y una ligera idea, tampoco muy profunda, pero una ligera idea de lo que es justo y de lo que no es justo. Lo que le hicieron a Zelensky fue una vergüenza. No sé, es algo así como si te invita tu jefe a cenar a su casa, vas allí con la mejor de tus disposiciones, incluso si tu jefe en otras ocasiones ya ha hablado mal de ti, tú lo sabes, y lo ha hecho en público. Pero bueno, tú llegas allí y según entras, empieza a humillarte de forma dolorosa delante del resto de invitados, con la esperanza de que no le vas a contestar porque, bueno, perderás tu empleo. No sé, quizá lo prudente sea no contestar a tu jefe, que te está humillando allí, pero lo honorable es hacerlo. Bien, Zelensky se decantó por lo honorable. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Eduardo, que es de Valencia y que nos habla de un tema hermano este de Zelensky. Nos habla de la defensa de Europa. Tengo una duda respecto a lo que últimamente estamos viendo, que Estados Unidos, a través de su presidente Trump, está amenazando a Europa con retirar la ayuda en defensa militar. Y, por ejemplo, hace unos días comentabas que el escudo nuclear que tenemos en Europa, que son bases americanas, tanto los misiles como los propios soldados que tenemos aquí en Europa, y que tenemos miedo de que los retiren y nos quedemos solos. Eh, Conociendo a Trump, que quiere sacar negocio de todo, lo que me extraña es que no quiera, en lugar de retirar esa ayuda, que supondría pues también, pues bueno, un problema y un coste para Estados Unidos de retirar y quitar todo lo que tienen aquí, además de ellos perder presencia aquí. Y me pregunto por qué no, en lugar de directamente retirar todo eso, no nos pasa una factura por, por ese coste. De esa manera, entiendo que todos ganamos. Europa seguiría teniendo ese escudo defensivo, seguiría teniendo ese soporte militar, y Estados Unidos
pues bueno, por lo menos no perdería dinero teniendo que mantener todo ese coste militar fuera de Estados Unidos. Y es una manera de mantener empleados a todos estos militares y todo ese arsenal de guerra. Entonces, no sé, a lo mejor lo que estoy diciendo es una tontería o a lo mejor ya se está haciendo. América, Estados Unidos está pasando ya una factura por ello, pero si no es así, ¿por qué no lo hace? ¿No? Yo lo veo también justo, que si nosotros no somos capaces de cubrir nuestra propia defensa, pues por lo menos pagamos por ella. En fin, eh, espero que me lo aclares. Un saludo y enhorabuena por tus programas. Bueno, Eduardo, Estados Unidos nos pasa una factura anual que tenemos que pagar sí o sí, que es la de utilizar el dólar para el comercio internacional. No sé, pero prácticamente todo lo que tienes que ha llegado de fuera de la Unión Europea que te rodea se ha pagado en dólares. No lo has pagado tú, lo ha pagado el tipo que lo metió en este caso, que lo llevó que lo importó hasta España y como te llevó, qué sé yo, agarra un teléfono móvil. Ese móvil viene de China, pero el que lo importó, ya esté en España o esté en Holanda o donde sea, tuvo que liquidar esa partida de teléfonos en dólares. Eso por un lado, eso ya en sí es un pago. Es decir, estamos utilizando para todo tu moneda. Cuando podríamos utilizar la nuestra, que es el euro, que también es una moneda importante. El 20% de las reservas internacionales de divisas están denominadas en euros. Bien, pero no solo eso, además, otra es una manera de pagar que tengas a una serie de países, todos muy ricos, países poblados, con influencia, con mucho poder blando, como puede ser el caso del Reino Unido, de Italia o de Francia o de la propia Alemania, que los mantengas alineados estratégicamente contigo. Y así durante casi un siglo. Eso es un pago indirecto. No es en dólares contantes y sonantes, pero es un pago indirecto. Un pago muy valioso, por cierto. China estaría encantada de tener como aliados a Alemania, a Italia, al Reino Unido, a España, a Francia, es decir, a países que están en todos los casos en la lista de los 20 o 25 países más ricos del mundo. Pero no, son aliados de Estados Unidos y eso también hay que pagarlo. A ver, si aquí hay un tema importante. Esto que no es tan visible, pero que está ahí y tiene una importancia radical. El poder no es neutro, nunca ha sido neutro. El poder siempre lo ocupa alguien. Si tú abandonas tú dejas poder, liberas, va a venir otro y lo va a ocupar. Si sobre Europa no ejerce influencia Estados Unidos, la tendrá otra superpotencia. No hay mucho más. O la propia Europa vuelve a convertirse en una superpotencia como lo fue en el pasado. En la Guerra Fría, Estados Unidos gastó grandes cantidades de dinero en la defensa de Europa. ¿Por qué? Porque realmente se estaban defendiendo ellos. No hay que darle muchas más vueltas. No nos vamos aquí a imaginar. Imagina que el bloque del este hubiese llegado hasta la costa occidental de Irlanda y hasta la costa portuguesa y gallega. Imagínalo. Imagínate que en 1980 pues, hay repúblicas populares hasta el occidente europeo. Imagina que grandes países industriales, como el Reino Unido, como Francia o como Alemania, hubiesen formado parte del bloque soviético. Imagina, vamos a seguir imaginando, que el estrecho de Gibraltar lo hubiesen controlado de manera más o menos directa los soviéticos. ¿Crees que la descolonización de África y del sudeste asiático se hubiera hecho de la misma manera en los años 60 en la que se hizo? ¿Crees que habría hoy 6 flotas estadounidenses patrullando los océanos y proyectándose sobre todo el mundo? ¿O solo habría un par de ellas, una en San Diego y la otra en Norfolk, de pequeño tamaño para proteger las costas de Estados Unidos? Como mucho, las americanas. Es decir, que de todas las flotas que tiene Estados Unidos por el mundo, pues estarían las que se encargan de cubrir la costa este, la oeste, y creo que es la cuarta flota, que es la que se encarga de Sudamérica. Durante la Guerra Fría, la defensa de Europa era la propia defensa de Estados Unidos. Pero en remoto, claro. De hecho, ellos sabían que si los soviéticos atacaban, y hubo momentos bastante calientes en la Guerra Fría, quienes morirían primero serían los europeos. Eran los que iban a poner el parachoques. Estaban los estadounidenses en aquel momento simplemente financiando el colchón, nada más. Cuando acabó la Guerra Fría, a principios de los años 90, la cosa cambió porque el enemigo soviético no es que fuese a menos, es que desapareció, se volatilizó. Estados Unidos retiró buena parte de las tropas que tenía en aquel momento en Europa. Bueno, fue en esa época cuando desmantelaron
bases estadounidenses por toda Europa, algunas que habían sido importantes, algunas en España, el caso de la de Torrejón o la de Zaragoza. Yo recuerdo de niño, en los años 80, que era muy común las famosas marchas a Torrejón. Pero, escúchame, común a más no poder, todos los años había alguna. Eso desapareció, porque ya no hacían falta, pues se fueron de ahí. Y lo que mantuvo bastante, fue como proyección de la propia fuerza de Estados Unidos. En todos los líos que Estados Unidos se metió desde entonces, desde el final de la Guerra Fría, básicamente pues son Yugoslavia, la guerra de Yugoslavia y sobre todo Irak y Afganistán, han utilizado las bases europeas como punto de avituallamiento o cuartel general para sus fuerzas aéreas. Yo recuerdo, desde la guerra del Golfo, esto acababa de terminar, estaba terminando la Guerra Fría en ese momento, como algunos se quejaban porque los americanos pues repostaban en la base de Morón, que está en el sur de España, está en la provincia de Sevilla. A ver, sin bases como la de Ramstein, como la de Grafenborg, como la de Aviano, como la de Lakenheath, como la de Morón, mismamente, que te decía, como la de Nápoles, que es donde está la base de la Sexta Flota, nunca podrían haber llevado a término esas operaciones. Nunca. Recuerda que tanto Irak como sobre todo Afganistán fueron guerras motivadas por un asunto genuinamente estadounidense, que fue el 11S. Es más, cuando he hablado aquí de la OTAN, que lo he hecho en muchísimas ocasiones, y del artículo 5, el artículo de defensa mutua, solo ha habido un país que lo ha invocado en una ocasión. Ese país ha sido Estados Unidos el día 11 de septiembre del año 2001. Y por supuesto, los europeos se volcaron. Claro, el problema es que no había quien. Sí, ya sabemos que ha sido atacado, pero ¿dónde está ese? ¿Dónde está ese que os ha atacado en Afganistán? Y allá fueron con ellos. La guerra de Afganistán, por cierto, terminó, era una operación de la OTAN, terminó en el año 2021. Y terminó de muy mala manera, por cierto. Para ellos estar en Europa era símbolo de su poderío, nada más. Y eso cuesta dinero. Lo comentaba el otro día. Si los estadounidenses se retiran por completo de Europa, por completo, es decir, dejan a cero sus principales bases, comentaba que claro, sería para Europa sería durísimo, sobre todo al principio, pueden pasar dos cosas. La primera es que los países europeos encuentren un nuevo padrino. Ese padrino evidentemente no va a ser Rusia, como es lógico, porque la Rusia de Putin pues, es muy poca cosa desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista económico sobre todo. Pues ese padrino podría ser China, pero un nuevo padrino, que se encarga de su seguridad a cambio de cierta obediencia en otros asuntos. Es decir, lo mismo que Estados Unidos. Esa sería una opción. La otra es que, también lo comentaba aquí, incrementen de su gasto en defensa y que además lo hagan de forma notable. Es decir, que terminen igualando el gasto que tiene Estados Unidos o quedando muy cerca. Y en ese momento, en Estados Unidos, en el Pentágono, verán cómo han pasado de tener un aliado a tener un rival. A partir de ahí, pues ya se pueden olvidar de tener proyección en ciertas zonas del mundo, por supuesto. Ya se pueden olvidar de tener una base gigantesca que la tienen aquí cerquita de donde estoy ahora, de Cambridge. La de Lakenheath está aquí al lado. O bases como la de Nápoles o la propia Ramstein en el mismo centro de Europa. O que puedan utilizar la de Rota en el sur de España, que les da un control del estrecho de Gibraltar directo. Se ahorrarían un dinero, eso está claro, pero también perderían poder y quedarían expuestos ahora ya directamente ante muchas amenazas. En fin, vamos ahora con Ignacio, que Ignacio está en Alemania, hizo una reflexión magnífica esta misma semana sobre las elecciones alemanas y que nos ofrece una reflexión sobre cómo hemos llegado a esto. Hola Fernando, lo primero de todo te mando un abrazo muy fuerte y quiero mandar muchos saludos a los contraescuchas. Llevaba varios días que te quería mandar una nota sobre Ucrania y bueno, pues hoy a raíz de todo esto que ha pasado en la Casa Blanca, la bronca entre J.D. Vance y Donald Trump con Zelensky, pues aquí estoy para contarte un poco lo que yo veo. Y es que yo creo que ya hemos llegado al límite de los sinsentidos en la guerra de Ucrania y en general, porque esto no es una cuestión de hoy, es una cuestión ya de 30 años, ¿no? El primer sinsentido es que yo veo es que cuando cayó el muro de Berlín, pues todos los gobiernos europeos empezaron a decir, mira qué bien, el dividendo de la paz, el mal llamado dividendo de la paz, que es básicamente de traer recursos de una de las únicas funciones que tiene legítimas un Estado, que es la defensa,
y empieza a lapidarlo en otras cosas, ¿no? Que eso lo hacemos muy bien en Europa. También veo un poco sin sentido que ahora Donald Trump se vaya quejando del tema de que ha habido desinversión en Europa, porque ellos estaban bastante felices con que eso estuviera sucediendo, porque recordemos que a raíz de la caída del muro, Estados Unidos quedó como hegemón único mundial. Y en ese papel estuvieron muy cómodos, hay que reconocerlo. Luego, pues sigues ahí con los insentidos en otro que también es muy fuerte, la política energética europea, que tiene que ver con la guerra, porque del el año 2012, cuando los rusos ya invaden el Donbass y Crimea, pues mira, los alemanes estaban tan felices construyendo el Nord Stream 2 y, oye, y estuvo funcionando el Nord Stream 1 y cada año, bueno, burradas de miles de millones de euros yendo a una potencia extranjera y hostil, cuando ya había señalizado en Ucrania qué intenciones tenía y cómo de controladitos estaban. Y nada, y seguimos con los insentidos, pues mira, cuando ya han invadido Ucrania, quien más tiene carne al asador es Europa, evidentemente, aunque Estados Unidos pues colaboraba, pero ha habido una cosa que ha sucedido que es hilarante. O sea, cuando tú tienes una guerra tienes que tener un objetivo estratégico y si no vas muy mal. Y yo me quedo con las palabras de Ben Hodges, que es un general norteamericano que fue el líder del ejército, digamos, el máximo mandatario del ejército americano en Europa dentro del marco de la OTAN y que decía que uno de los problemas más gordos que ha habido en la guerra es que todo el mundo quiere que Rusia no gane, pero nadie ha dicho que quiere que Ucrania gane. Y si no tienes ese objetivo, pues muy difícil vas a llegar a él. Y bueno, pues le hemos estado dando a Ucrania lo mínimo para que se sigan manteniendo, saltando las líneas rojas del Kremlin a un año pasado o más, que si los tanques son la línea roja, bueno, pues ya un año después los tanques, que si los F-16 son una línea roja, pues los F-16, los misiles de largo alcance también eran una línea roja. Y al final todo ha llegado tarde, los ucranianos pues han tenido un desgaste muchísimo mayor y los europeos también. O sea, en lugar de meter todo de golpe y acabarlo antes de la guerra, que haya menos muertos, pues hemos estado en esta agonía ya va por ya 3 años. Y bueno, pues un sinsentido. Y podríamos seguir, pero vamos, lo de hoy también es un sinsentido y además por algo quizás un poco inesperado. Y es que todo esto de pelearse por las tierras raras es un poco también absurdo, porque las reservas de Ucrania no están probadas y tampoco son enormes. Entonces, que Volodymyr Zelensky no le firme, yo si Donald Trump me da 500.000 millones por todas las tierras raras de Ucrania, que no hay reservas probadas, oye, vamos, mañana, ¿no? Dame los millones y déjame comprar tus armas, a ver si acabo la guerra yo. Pero bueno, también de nuevo volvemos a los insentidos. Los que más interesados tendrían que estar son los europeos, porque en el ámbito de las tierras raras, si te quieres independizar, digamos, de toda la dependencia que hay ahora mismo con China, tu alternativa, aparte de Ucrania, sería Groenlandia. Y Groenlandia ahora están haciendo ahí aproximaciones, pero Groenlandia no es más que el sitio donde los millones de euros van a morir, que es lo que le ha pasado a un miembro de la Unión Europea, que es Dinamarca. Y nunca han sacado nada de poder explotar sus recursos naturales. Es un sitio complicado. Entonces, no entiendo ni. Primero, toda esta transaccionalidad de Donald Trump, pues bueno, es como él es. Y bueno, pues se enfada mucho porque no le dan unas tierras raras que ni siquiera sabemos si están. Lo de Zelensky lo puedo entender, no sé qué condiciones le habrán puesto, porque ya realmente el trato que le han estado dispensando en la Casa Blanca es de vergüenza, pero también, oye, pragmatismo. ¿Quieres tierras raras? Pues ala, ve y búscalas y la mitad para mí. Y eso sí, dame 500.000 millones o 250.000 millones porque lo necesito para acabar la guerra. Entonces es bastante absurdo. Yo lo que veo es que mi única esperanza, y es un tema que a lo mejor te da para dar una contracrónica, es la gente que no está haciendo
sinsentidos y estupideces, que son los polacos. Que te daría, de verdad, para una cuenta crónica, el pacto que han hecho los polacos con Corea del Sur, porque el problema es, si tú te quieres independizar de Estados Unidos para el abastecimiento de tecnologías avanzadas de defensa, tu único mejor amigo a nivel global que tiene economías de escala, tecnologías propias, nativas y todo esto es Corea del Sur. Y curiosamente los polacos hace ya creo que un año firmaron un pacto estratégico con los surcoreanos para fabricar con licencia. Vamos, se quedan con el know-how, ni siquiera son licencias. Ellos van a empezar a fabricar equipos militares, pero tanques, que ríete tú de los alemanes, misiles y todo lo que te puedas imaginar, todo el pack. Y claro, tiene todo el sentido del mundo histórico, porque Polonia es un país que, bueno, pues ha estado entre dos imperios, entre Alemania, Prusia y Rusia, y que tuvo que perder el 15% de su población en la Segunda Guerra Mundial entre los dos imperios, y han visto las orejas al lobo y ellos han empezado a reaccionar y son los únicos que han sido coherentes en esta historia. También, bueno, los bálticos, pero son mucho más pequeños y no pueden hacer mucho. Pero sí que, no sé, es mi única esperanza realmente en toda esta situación. Son los únicos que son coherentes y que ponen el dinero y ponen sus manitas donde ponen sus palabras. Pero lo demás, ya te lo digo, o sea, si te tienes que quedar con una palabra de la nota es sin sentido. En fin, pues nada, estas son mis reflexiones. Te mando un abrazo muy fuerte y nada, muchas gracias por tus programas que me arrullan en muchos viajes aquí en Alemania y que aprendo una barbaridad contigo. Un abrazo fuerte. Pues vamos a ver, Ignacio, traes varios temas, daría tu nota de voz, daría casi para un programa, para varios, porque son varios temas. A ver, el primero es el del dividendo de la paz, que lo has llamado bien, porque además así se le conoce en relaciones internacionales, el dividendo de la paz, es decir, disfrutar por fin de la ausencia de amenazas tras la implosión de la Unión Soviética, en el año 1991. Cuando terminó la Guerra Fría, en Europa se vio que no era necesario gastar tanto dinero en defensa, porque no había ninguna amenaza en el horizonte. Es decir, no veían que Estados Unidos estaba de su lado y además seguía manteniendo presencia en Europa por si acaso pasaba algo, pero miraban al este y no veían ya ninguna fuerza amenazante, todo lo contrario. Lo que estaban viendo es que hasta incluso antiguas repúblicas soviéticas como las bálticas, los países del este, estaban ansiosos por occidentalizarse y por integrarse en Occidente. Hay un punto en los años 90, el 99, que es cuando Polonia entra en la OTAN. Eso fue maravilloso porque hasta solo unos años antes se hablaba del Pacto de Varsovia, que era la contraparte soviética de la OTAN. Y bueno, hoy Varsovia ya es una ciudad de la OTAN. Bueno, ante esa realidad geopolítica que se encontraron, pues lo que pensaron los gobiernos europeos fue que no tenía mucho sentido gastar en defensa y que de hecho tenían que reconvertir sus ejércitos. Lo comentaba el otro día, en el programa del otro día, de cómo habían ido eliminando, por ejemplo, en todos los casos o casi todos los casos, la conscripción, es decir, el servicio militar. Ya no hacía falta tener ejércitos tan grandes. Ejércitos pequeñitos, el de España pasó a tener pues 120.000 efectivos. Invertir algo en tecnología, pero unos ejércitos muy limitados, pues poco menos que para la defensa básica, en el caso de que hubiese algún problema. Y porque, bueno, hay países, pues, qué sé yo, el Reino Unido, Francia, la propia España, porque tampoco pueden prescindir por completo del ejército porque siempre tienes alguna amenaza, aunque sea una amenaza mejor, pero no una gran amenaza, no una amenaza, digamos, existencial. Y esa es la razón por la cual empezaron a recortar gastos ahí. Ya digo, era algo que tenía perfecta lógica, en tanto que en Europa no hay ninguna potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial y, bueno, por lo tanto no necesitas proyectar poder duro sobre el resto del mundo, pues ¿para qué vas a gastar en eso? Piensa, los británicos. Los británicos hasta los años 60-70 tuvieron varias flotas. La de las Indias Orientales, que tenía su base en Singapur, si mal no recuerdo. Tenían otra que tenía su base en Ceilán, en un puerto de Ceilán. Tenían una base que se encargaba de solo cuestiones relativas al Pacífico, una flota. O sea, las fueron quitando. ¿Para qué? Si al final el Imperio Británico ha quedado desmantelado y todo lo más que nos quedan son 4 cositas por aquí y por allá. Es más, cuando empieza la Guerra de las Malvinas, están en pleno desmantelamiento.
Si los argentinos hubieran invadido las Malvinas 15 años más tarde, hubiera tenido problemas la Royal Navy para enviar allí tanto poder de fuego. Pero en esos momentos, es más, los británicos se quejan a menudo de que hoy si nos tomasen las Malvinas lo tendríamos más difícil para defenderlas. Pero claro, Argentina tampoco es una amenaza para los británicos como si lo fue la Unión Soviética, una amenaza existencial. Quiero decir, todo lo más que les pueden hacer es quitarles las Malvinas, pero no invadirles el país, invadir Gran Bretaña, quiero decir. El caso del Reino Unido es muy paradigmático porque el Reino Unido había sido un poder hegemónico hasta 1945. Y fue poco a poco disminuyendo el tamaño de su ejército. Ya digo, incluyendo el tamaño de su flota, que era el orgullo. Y la Armada Real es que no es ni sombra de lo que fue, no es una miniatura al lado de lo que fue en tiempos de Churchill. Así que nada extraño tiene que los europeos decidiesen reducir el gasto en defensa. Los gobiernos vieron que ese dinero lo podían emplear mejor en otras cosas. Como siempre sucede, cuando hay esos excedentes presupuestarios, estamos hablando de países ricos, pues el dinero se fue esencialmente a gastos sociales, pero ojo, no solo, también se fue a infraestructuras. Hoy Europa, no hay más que ir por casi cualquier país, tiene de promedio mejores infraestructuras que las de Estados Unidos. En autopistas, vías férreas, etc. Y eso se debe a que se ha invertido más ahí. Luego, otro tema que traes respecto a cómo los europeos miraron hacia otro lado, cuando ya era evidente que la Rusia de Putin se había transformado en una amenaza. A ver, eso es estrictamente cierto, y también lo he comentado aquí en La Contra desde hace 3 años en muchas ocasiones. Durante la década de los 90 y la primera década de este siglo, en Europa, especialmente en Alemania, pero no era el único país, en Rusia invirtió todo el mundo, lo pudimos ver con las sanciones, pues resulta que nos enteramos que Decathlon tenía tiendas abiertas allí, que Renault fabricaba, tenía una joint venture con una empresa rusa, que el gigante este de la moda española, Inditex, Zara, pues también tenía un montón de tiendas en Rusia, ¿no? Que allí había invertido todo el mundo. Pero los alemanes querían ir con la idea de la paz a través de los negocios. Es decir, tampoco les podemos culpar del todo. Aquello había funcionado no solo con ellos después de la Segunda Guerra Mundial, sino que había funcionado con otros países. Y ellos pensaron que integrando a Rusia dentro del sistema de comercio mundial, que se modernizasen, pues eso bastaría para que poco a poco se incorporase al primer mundo. Es decir, que tenían la idea de hacer con Rusia lo mismo que se había hecho en esos mismos años que se estaba haciendo con las antiguas repúblicas soviéticas, como las bálticas, o con países del este de Europa, como Polonia, la República Checa o Hungría. Bien, esto no funcionó, ya lo sabemos. Y se pudo ver a partir de la guerra de Georgia, la de Osetia del Sur y Abjasia en el año 2008. En Europa, en 2008, fue un año complicado, bien lo sabes, es cuando quiebra Lehman Brothers y cuando empieza la crisis económica, pues no querían líos. Acababa de empezar la crisis y su último problema era el de un asuntillo menor en el Cáucaso. Es más, todavía hoy sigues diciendo Osetia del Sur y la gente no te la sabe colocar en el mapa, lo cual es perfectamente normal. Si a un tipo de Osetia del Sur le preguntas dónde está, pues no lo sé. En la provincia de Soria tampoco te va a saber decir dónde está. Y 3/4 partes de lo mismo con lo de Abjasia. Un asuntillo de estos no era la primera guerra que se daba en el espacio postsoviético. Ya sabíamos que este Putin era un poco animal y poco más. Ahí se quedó la cosa. Fue a partir de 2014 cuando ya se vio que esto iba más. La anexión de Crimea les despertó de golpe a los europeos. Pero pensaron que de nuevo en el apaciguamiento. Vivimos muy tranquilos, estamos muy a gusto, ¿por qué molestarse? Es decir, pensaron que tolerando la anexión de Crimea y comprando buena parte, le hicieron unas sanciones, pero era una cosa muy cosmética. Bueno, es que realmente, claro, si los crimeanos quieren ser rusos, ¿quién se lo va a impedir? Bueno, pero que concediéndole eso, Putin se quedaría tranquilo. Vieron las imágenes de Putin llegando a Crimea, con la bandera rusa, la gente allí celebrando. Y no fue así, porque en 2022 invadieron Ucrania y fue ya una invasión a gran escala. No fue lo de los hombrecitos verdes de Crimea. El error de los europeos, el error que habían cometido con Putin, fue cuando quedó de manifiesto en 2022, pero podríamos ir hacia atrás. Es decir, que debieron empezar a rearmarse a partir de 2008. Si lo hubieran hecho en 2014, ya hubiesen podido plantar cara a Rusia por lo de Crimea. Y por supuesto, nunca se hubiese atrevido a invadir Ucrania. Lo de las tierras raras, que es el último de los temas que nos traes, también es interesante. A ver,
Esto de las tierras raras en Ucrania es un simple pretexto, por si no te habías dado cuenta. Un MacGuffin, que diríamos si hablásemos en términos cinematográficos. A ver, ¿alguien había oído hablar de las tierras raras ucranianas hasta ahora? Fijaos que se ha hablado de Ucrania en los últimos 3 años, ¿eh? No hemos hecho otra cosa, pero en ningún momento hemos hablado de las tierras raras. Y la verdad es que no mucha gente. Yo había leído algo, pero ni siquiera lo había incluido en mis análisis. No era un tema que me pareciese capital. Lo he metido de trampa a martillazos. Porque, como bien has dicho, se sospecha que las tienen, pero aún hay que hacer infinidad de prospecciones, ver la rentabilidad que va a tener eso, bueno, gastar muchísimo dinero en extraerlas. Te preguntarás por qué es un MacGuffin, es decir, por qué es un simple pretexto. Pues porque, por las razones que sea, que las desconozco, no lo sé, si lo supiese lo diría, Trump quería poner fin a esto, salvando el trasero a Vladimir Putin, y necesitaba una excusa. Y esa excusa ha sido que, bueno, que los ucranianos van perdiendo, que eso es una ruina, que están acabados, que además toda la culpa es de Biden, porque sabes que Trump lo lee todo en clave interna, y que además a los estadounidenses les ha costado mucho dinero. Así que lo primero se resuelve consiguiendo la paz, casi a cualquier precio, y lo segundo diciendo a sus votantes que lo van a recuperar mediante unas concesiones mineras fantásticas que les van a dejar cientos de miles de millones de dólares. Todo, como bien dices, muy transaccional, muy trampiano y aparentemente impecable. Yo acabo con esto en un periquete y además puedo decir que Estados Unidos va a ganar con esto, es decir, que nos sale a devolver. Vamos, que ganamos dinero. Esto, luego utilizarlo en clave interna, es fabuloso. Porque puede decir que Biden no hizo más que gastar dinero y que la guerra continuaba allí, mientras él, que es un hombre providencial, pues ha llegado, ha acabado con esto rapidísimo y además le va a meter dinero a los estadounidenses en el bolsillo. Seguimos con Víctor, que es de Tenerife y que nos habla de la peculiar manera de negociar de Donald Trump. Quería hacer un poco un comentario del último que ha pasado en el despacho Oval con la reunión entre Zelensky y Donald Trump. Y es que creo que es muy interesante cómo esto nos ha permitido realmente como observar, acercarnos un poco a cómo hace Donald Trump, que no deja de ser un hombre de negocios, cómo hace los acuerdos, cómo negocia imponiéndose un poco con esa mano dura que luego a veces relaja, vuelve a aplicar, desconcertando un poco quizá al oponente, que en este caso parece que es Zelensky por lo que ha acontecido. También creo que es interesante, o al menos a mí, desde mi punto de vista, me ha parecido un poco impulsiva la actuación de J.D. Vance, que parece como que quiere entrar y tener cierto protagonismo y empieza a hacerle ciertos comentarios a Zelensky un poco incendiarios, se podría considerar, y que me parece que rompe un poco como a Donald Trump, porque luego al responder Zelensky, Trump se nota claramente que tiene como que salir a defender a Vance y se crea como una especie de círculo que, bueno, no sé, yo creo que un vicepresidente tendría que tener un poco más de tablas para no salirse un poco de las formas en estas reuniones de tan alto nivel. Pero bueno, quería comentarle un poquito a ver qué les parece. Venga, un saludo. Del arte de la negociación, que así es como se titula el libro de Trump en español, The Art of Deal en inglés, ya hemos hablado aquí en la Contracrónica en alguna ocasión. A ver, el libro, ya os comenté, vamos, nunca pasé por la contraportada, pero bien podríais, alguno que lo haya leído y tal, bien que podríais traérnoslo y así lo comentábamos con un poco más de detalle. Desde luego sería una contraportada de mucha actualidad. El libro enumera, creo que son 10 o 12 técnicas que debes aplicar para salir bien librado de una negociación. Se entiende que de una negociación de negocios, claro. La primera la vimos aquí hace no mucho tiempo, hace cosa un par de semanas, la de piensa lo grande, think big. Es decir, pone el listón muy alto para luego ya poderlo bajar un poco a placer. Pero ya de entrada has empezado arriba del todo. Aquí parece que esto se lo ha aplicado a sí mismo, ha puesto el listón muy alto. Y luego ya verá hasta dónde baja. Otra técnica que recomienda en el libro y que está aplicando es la de la ventaja. Es decir, lo de use your leverage, utiliza la ventaja que tenga, es decir, explota lo que la otra parte necesita o no puede permitirse perder. Explótalo en tu beneficio. En este caso, la cosa está clara, es la ayuda militar. Y ayer se lo hizo ver. Lo que vimos en la Casa Blanca estaba explotando su ventaja. A Trump eso además le gusta mucho recordarlo.
Que tú verás, pero pasas por aquí por las orcas caudinas que te estoy poniendo delante, o te quedas sin armas o te quedas sin esto. Aquí también parece ser que se le aplicó. Pero otras no tanto, ¿eh? No está, por ejemplo, maximizando sus opciones, que es una de las técnicas que recomendaba, es decir, manteniendo varias alternativas abiertas. Se está limitando a una sola posibilidad, la de los minerales y salvar la cara a Putin, pero no ha dejado, por lo menos a la vista, ninguna otra opción. Él mismo se ha encerrado ahí. Tampoco está otra de las técnicas que propone en este libro, es la de proteger el lado débil, ya que se está enfrentando con todo el mundo, especialmente con sus aliados más cercanos, que ya no se fían de él, con razón, claro. La opinión de Trump en lugares como Europa o como Canadá o como México es entre mala y peor. Y no hablo ya de la opinión pública, que por supuesto, sino de la de los mandatarios y los propios diplomáticos. Es decir, carece además de otra, esto me enlaza con otra de las técnicas que recomienda Trump en su libro, que es la de cumplir lo que promete. Bien, no está cumpliendo lo que promete. Y si no cumples lo que prometes, no eres, según él, un buen negociador. Luego, en cuanto a lo de Vance, a ver, ya lo he comentado antes, él fue en buena medida el responsable de todo lo que pasó en el despacho Oval. Todo iba bien, o más o menos bien, hasta que él decide responder por su cuenta a la prensa humillando a Zelensky, sin siquiera mirarle a la cara, porque miraba a los periodistas. No sé, seguramente pensó este hombre que el otro se iba a callar y agachar la cabeza, para luego responderle a solas, ya a puerta cerrada, pero es que no fue así. Se revolvió de forma inesperada y bueno, el otro ya no estaba preparado para responder, es decir, que si esto lo había ensayado, no contaba con una respuesta de Volodymyr Zelensky. Y esto se vio bien cuando le preguntó Zelensky si conocía de cerca lo que estaba pasando en Ucrania. Y no se le ocurre otra cosa mejor a Vance que responder que sí, que lo había leído en la prensa. Ya, caray, J.D. Vance, tú y todos lo hemos leído en la prensa. Pero lo que es peor, no se contentó con eso. Le soltó que él no se había apuntado a ningún tour de propaganda. Vamos, yo cuando oí eso es que me puse morado de la vergüenza, me avergoncé por él, ya sabéis lo de Groucho Marx, ¿no? Disculpe, pero ya que usted no se sonroja, me sonrojo yo por usted. Vamos, que ni Tucker Carlson hubiese respondido mejor de lo que lo hizo Vance. Bien, vamos con otro Víctor, en este caso no sé si es de Tenerife, no me ha dicho el sitio desde el que nos deja la nota de voz, que nos habla de cómo se torció la reunión en el despacho Oval. Quería hacer una reflexión. Ayer vi una parte, o sea, la parte final, la que está en todos los medios de comunicación y casi todos los vídeos que hay disponibles en YouTube, es la parte final de esta conferencia que hicieron en vivo en el despacho del presidente Donald Trump. Pero hoy, por casualidad, me salió un link que me llamó la atención, que te lo voy a poner te lo voy a mandar aquí por si lo quieres poner. Es digamos, toda la conferencia. La verdad es que empezó todo muy bien. El presidente Trump estuvo, digamos que estuvo muy cordial con el presidente Zelensky, ¿cómo se dice? Lo aduló. Le dijo que era un gran líder, que felicitaba a la gente de Ucrania, habían sido muy valientes, a los generales, etcétera. Y bueno, en todo momento se notaba un poco la tensión, se ve que había todavía puntos por resolver, pero Trump insistía en que primero tenía que haber un acuerdo y se empezaba a ver cómo Zelensky interrumpía, a veces recontestaba preguntas que ya había contestado el presidente, preguntas que le habían hecho al presidente Trump, él las pedía la palabra para responderlas, eso me parece un poco fuera de lugar, y poco a poco fue cogiendo como mucha confianza y empezó en público a rebatir cosas que estaba diciendo el presidente Trump, y así todo el presidente Trump estuvo manteniendo la calma. Estuvo manteniendo la calma, diciendo bueno, que era obvio que Zelensky odiaba a Putin y que él podía también dar fe de que el otro también odiaba a Zelensky, que él estaba en medio de ello y que él no podía meter más leña en el fuego. Y que, bueno, que lo que trataba de hacer era que se hiciera la paz y dejara de morir gente. Y reafirmaba que Estados Unidos iba a seguir poniendo armas, iba a poner dinero, que seguramente iba a poner tropas, que eso estaba en discusión con el presidente
con el presidente de Francia, con el primer ministro británico, y que, bueno, que sí, que finalmente seguramente ellos también tendrían que poner tropas allí para garantizar precisamente la explotación de los recursos que que Trump estaba diciendo que les interesaba mucho, que ellos no tenían tierras raras, tenían otras muchas cosas que podrían ser útiles para Ucrania, pero que ellos necesitaban esas tierras raras para, para, para poder manufacturar una serie de cosas de alta tecnología en los Estados Unidos. Y bueno, en algún momento le preguntaron sobre eso, que él cómo iba a garantizar la seguridad. Dijo, la seguridad debería estar garantizada por el acuerdo y porque nosotros vamos a ir allí con gente, no sé si con soldados, pero con gente que va a ir a explotar esas tierras raras. Entonces, no quiso dar detalles, seguramente no quiso tampoco provocar a Putin, pero dijo que él creía que la seguridad iba a estar garantizada. Y una y otra vez Zelensky rebatía eso, decía que la ley de la guerra era que el que invadía tenía que pagar, que básicamente indirectamente llegó a decir que el presidente Trump estaba siendo un poco iluso al pensar que Putin iba a llegar a un acuerdo y que lo iba a cumplir. Y yo creo que eso no debería haberlo dicho ahí. Así todo, el presidente Trump yo creo que mantuvo la calma. Hubo un momento en que un periodista norteamericano le hizo una pregunta bastante ofensiva al presidente Zelensky. Le dijo que por qué iba vestido así, que eso no era algo como respetuoso para estar allí en la Casa Blanca. El presidente Trump, yo creo que, dejó que él, porque la pregunta era para Zelensky, dejó que él respondiera. Bueno, respondió diciendo que luego iba a tener uno, seguramente un traje mejor que el del periodista, etcétera, pero que eso ahora no era lo importante. Trump en ese momento no reaccionó, pero después le hicieron otra pregunta, la contestó y dijo, by the way, a mí sí me gusta la ropa que lleva el presidente Zelensky, me parece que va bien, me parece cool. Utilizó palabras muy nice, tratando de seguir adulando al presidente Zelensky también sobre su ropa, que bueno, que estaba bien. Y bueno, el periodista la verdad lo hizo mal, pero el presidente Trump trató de, de salir al paso y decir que no, que a él sí le gustaba la ropa que llevaba, como diciendo, a mí sí me gusta y no me parece que sea un irrespeto. Pero Zelensky seguía, cada vez que hablaban de cualquier pregunta, él seguía diciendo que lo que había que hacer era poner armas, poner dinero, poner tropas. Hablaba de la importancia de los europeos, del esfuerzo que habían hecho los europeos, que tenían que hablarse con los europeos. Y seguramente es verdad, pero yo creo que no era el momento de haber hecho esas declaraciones ahí, porque era como descalificar al presidente Trump. El presidente Trump seguía sin perder el control, pero se le veía bastante por dentro que estaba conteniéndose bastante. Y luego cuando el vicepresidente hizo las declaraciones sobre la vía diplomática, fue cuando Zelensky dijo, pero ¿de qué vía diplomática estamos hablando? Si este hombre ya ha incumplido todas esas cosas. Y ahí fue cuando ya, digamos, estalló. Mal haber estallado y mal haber utilizado los términos que usó, yo creo que, pero sinceramente, se ve todo el esfuerzo que hizo el presidente Trump para no llegar a ese momento, a pesar de ver la tensión que se estaba añadiendo a la conversación eh, por parte de Zelensky. En todo caso, creo que no fue, digamos, debieron haber mantenido eso más controlado y haber llegado a un acuerdo sobre lo que se iba a decir que simplemente se iban a responder unas preguntas, pero que no iban a entrar en detalles. Finalmente, luego lo que hicieron, hablar más de Zelensky, decir que no tenía hombres, eso pues va a darle fortaleza e información a Putin, que no es buena para llegar a un buen acuerdo para Ucrania. O sea, yo creo que ahí mal el presidente, pero sinceramente veo que el presidente hizo un esfuerzo gigante por mantener las cosas calmadas hasta que las cosas explotaron. Si ves la entrevista completa, te invito a que lo hagas para que nos comentes tus conclusiones, a lo mejor no son las mías, y también si de pronto lo puedes poner para que los contraescuchas la vean, pues es interesante verla. Gracias. Y saludos a todos, a ti y a los contraescuchas. Gracias.
Pues sí, Víctor, he visto la reunión completa, naturalmente, y al principio, pues no te voy a engañar, me pareció muy previsible. Vamos, te diría, no aburrida, no tanto, porque ahora está la cosa tan caliente que no hay casi ni una noticia aburrida, pero muy estándar, muy de este tipo de reuniones en la cumbre y más en la Casa Blanca, donde todo ya se lleva hablado. Hablan mucho, bla, bla, bla. El otro día lo de Macron fue una cosa parecida, pero luego no suelen decir nada. ¿Por qué? Porque lo que tengan que decirse grueso, ya o se lo han dicho previamente por teléfono, a través de sus emisarios, o se lo reservan para la reunión a puerta cerrada. Luego ya salen y dan una rueda de prensa con atril, las banderas detrás y todo eso. Como decía antes, esto empezó bien, o normal por lo menos. Era una simple reunión de cara a la prensa, nada especial. La reunión de cualquier manera ya venía calentita. Porque Trump lleva 2 semanas maltratando a Zelensky en las redes sociales. Lo de su cuenta en Truth Social es un espectáculo. Todo demás escrito en mayúsculas. Parece que este hombre sigue en campaña. A la vista está. Trump y su entorno más cercano le han insultado de todas las maneras posibles. Bueno, el propio Trump le llamó cómico de éxito modesto. Y le acusó poco menos de haber empezado en la guerra. El entorno trumpista le insulta continuamente, le llama de todo, le llama ladrón, le llama cocainómano, le llama borracho, bueno, y todo lo que te puedas imaginar, incluyendo judío, también a veces le acusan de ser judío. Más o menos lo mismo, ojo, lo de borracho, ladrón y tal, era de lo que le acusaban a Winston Churchill los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el propio Trump le acusó de no celebrar elecciones y de ser poco menos que un dictador. Cuando es bien sabido que cuando un país está siendo objeto de una invasión, lo último que debes pensar es en celebrar unas elecciones. Lo primero es repeler la agresión. Ya expliqué aquí que ni siquiera el Reino Unido celebró elecciones durante la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, los alemanes no llegaron a ocupar más que las islas del canal, pero les estuvieron bombardeando con las V2 hasta el último día de la guerra o casi. Así que no veían que hasta que no hubieran declarado victoria que había que celebrar elecciones. Pues en este caso, digo yo que estas cosas tan elementales Trump las sabe, y por supuesto que las sabe. Y si no lo sabe, lo pregunta y se lo dicen. Si lo dijo es porque quería hacer daño. Bien, pues así es como llegó Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca. Sabía que era terreno hostil y que se lo iban a poner difícil. Y ahí ya tenía que elegir, lo que comentaba antes, entre aceptar la humillación pública y aceptarla de mejor o peor grado, pero aceptarla, y que luego ya se cerrasen los flecos en la reunión privada, o decírselo a la cara y en público. Bien, optó por lo segundo. Y eso le honra, porque no dijo nada, Zelensky no dijo nada en esta reunión que no haya dicho miles de veces en televisión o en las redes sociales. Él no estaba hablando para la opinión pública estadounidense. Estaba hablando para su propia gente, que lleva 3 años repeliendo a un agresor y, bueno, haciendo sacrificios sin nombre para mantener su independencia. Bien, vamos a terminar ya, vamos con José, que nos hace una comparación histórica breve pero muy oportuna. Buenos días, Fernando. A raíz de cómo está tratando Trump a sus aliados, no he podido evitar acordarme de lo que la historiadora Susan Desant decía sobre Napoleón. Y es que al principio Napoleón atacó duramente a sus enemigos, como Austria, luego a los países neutros, como los Países Bajos, y finalmente a sus aliados, como España. Y que cuando ya la gente vio que no podía ser ni enemigo, ni neutro, ni aliado, pues perdieron toda confianza en él y fue cuando pues, toda Europa se revolvió contra él. Y creo que algo así le podría pasar a Estados Unidos por culpa de este giro tan extremo que le está dando a la política Donald Trump. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues sí, José, efectivamente, así es. Trump tiene algo de napoleónico, eso es verdad. Aunque en su caso, él ha empezado, al contrario de Napoleón, que empezó atacando a los enemigos, tipo Austria. No, en este caso, luego ya pasó a los neutrales y terminó con los amigos. En este caso, él ha empezado ya con los amigos. No sabremos si terminará con los enemigos, pero sí ha empezado con los amigos. Desde que volvió al poder hace, 5 semanas de esto, se ha concentrado esencialmente en atacar y humillar a canadienses, mexicanos y europeos. Bueno, canadienses, mexicanos, panameños, ucranianos y europeos, por ese orden. Es decir, los países con los que Estados Unidos tiene mayor amistad, de más tiempo y un comercio más fluido.
No sé qué espera dejar para los chinos o para los iraníes. Si trata así a sus aliados desde hace 80 años, los europeos o aliados muy cercanos, como puedan ser, bueno, digamos ya Canadá. ¿Qué va a hacer con Teherán? ¿Le va a meter un pepinazo nuclear? No tengo ni idea. A ver, podría suceder que cuando se quieran poner ya con los iraníes o con los chinos, pues podría ponerse con ello, pero podría suceder también que nadie le siga. Exactamente lo mismo que le pasó a Napoleón, que como bien sabemos fue coleccionando los enemigos y al final se quedó completamente solo. Le abandonaron hasta buena parte de los franceses. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos esta contrarréplica temática sobre Trump, Zelensky y Ucrania. Bueno, Trump, Zelensky, Vance y Ucrania, que creo que ha dado bastante de sí. Hemos tratado varios temas y he concentrado todo en la historia esta de la Casa Blanca. Muy bien, pues con esto terminamos ya la contracrónica de hoy, contrarréplica exactamente, ya sabéis, 2 de marzo, mañana 3, y estaré aquí de vuelta.